Cordial saludos televidentes que nos siguen a través del canal Cartagena. Iniciamos nuestra segunda temporada en este semestre que nos lleva a reflexionar en temas de gran importancia, de gran trascendencia. Y hoy estaremos hablando desde aquí, desde el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Gracias a nuestros grandes aliados como Confenalco, Surtigas, también pues Portada, el Centro de Convenciones. Hoy se hace posible este segundo programa de esta temporada. Estaremos hablando específicamente de por qué es importante realizar una política de desarrollo económico para el distrito, resumiendo estas grandes experiencias a través de los grandes panelistas que nos acompañan el día de hoy. Hoy nos acompaña Jaime Bonet, gerente del Banco de la República. Jaime Bonet es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en economía y un doctorado en planeación regional de la Universidad de Illinois. También nos acompaña Antonio Pretel Emiliani, quien es empresario y miembro de la Junta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Es ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en sistemas energéticos y computadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos. También contamos con Luis Fernando López, quien es director del CEDEC de la Cámara de Comercio y es economista de la Universidad de Cartagena, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. De igual manera, también nos acompaña Napoleón de la Rosa, quien es economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar con una maestría en Ciencias Económicas de la Universidad A&M de Texas. Tiene un MBA y es también gerente de proyectos. Actualmente es socio y director ejecutivo de Benco Habitat y asesor de estrategia y gestión financiera de varias empresas. Bienvenidos todos, vamos a dar inicio a este panel que es supremamente importante, sobre todo para una ciudad como Cartagena de Indias. El Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, en su prioridad y en su plan de acción, ha establecido, en este caso, trabajar una política de desarrollo económico para el distrito. Precisamente para esta política de desarrollo económico hemos contado con un aliado muy importante como el CEDEC. Luis Fernando, nos gustaría que en virtud de ese ejercicio que hemos venido haciendo en la ciudad, de poder establecer esos lineamientos básicos que debería tener una política de desarrollo económico para el distrito, nos cuentes cuál es la situación en estos momentos económica o socioeconómica que tiene la ciudad de Cartagena de Indias. Bueno, primero que todo yo quiero agradecerte, Paola, la invitación al programa La Ruta del Centro de Pensamiento, entidad con la cual hemos venido trabajando de una manera coordinada, articulada, un proceso para construir unos lineamientos de política pública en materia de desarrollo económico para el distrito de Cartagena. Bueno, la pregunta que me haces no es tan sencilla de responder. Si ustedes analizan lo que ha pasado con la economía de Cartagena en los últimos 10 años, podemos decir que el crecimiento económico ha sido positivo, es decir, el comportamiento económico de la ciudad ha sido positivo. Hemos tenido un crecimiento económico superior a lo que ha crecido el país. Nosotros hemos crecido en promedio 4.4%, el país creció menos del 4%, a pesar de que los datos del DANE están en revisión, pero si tomamos los datos anteriores, el crecimiento es cercano al 4.4%. Incluso tuvimos crecimientos históricos. En el año 2016 crecimos cerca del 10% aproximadamente. Sin embargo, de manera paradójica, y lo que tú mencionas en materia social, en lo social sí no nos va tan bien. Lo social sí no es tan positivo. Y en el año donde más crecimos, que fue el 2016, que crecimos el 10%, la pobreza en Cartagena también aumentó. Muy bien, digamos, vamos a tomar 4 variables importantes: el empleo, la competitividad y la productividad. Luis Fernando, ¿cómo están esas variables en una ciudad como Cartagena de Indias? Bueno, Cartagena basa su economía y además el crecimiento de los últimos años en algunos sectores especializados. Tenemos la industria manufacturera que se concentra en la refinación de petróleo y el sector petroquímico plástico, lo que llamamos la cadena petroquímico plástico, que es más sustancias químicas que plástico.
tenemos el sector turístico, tenemos el sector portuario y el sector de la construcción también ha sido muy importante. En términos de productividad, en la industria manufacturera es altamente productiva, ahí no tenemos problemas de productividad, pero tenemos otros sectores, por ejemplo, como el sector turístico, que arrastra problemas de informalidad. Y estos problemas de informalidad de alguna manera afectan su productividad. En materia de competitividad hay diferentes mediciones. Nosotros hemos hecho algunas con el Observatorio del Caribe, que llamamos el ranking de competitividad de ciudades colombianas, pero también hay una del Consejo Privado de Competitividad que muestra que Cartagena, al igual que el departamento de Bolívar, siempre ocupa una posición intermedio en estos rankings que se hacen para medir la competitividad de las ciudades de Colombia y los departamentos colombianos. Estamos en una posición que oscila entre el puesto 10 y el puesto 14. Bien, digamos que aquí esas tres variables son supremamente importantes. Y en temas de empleo. Bueno, esa es la otra cara de la moneda. Dijimos que crecimos muy bien, pero que en materia social no nos fue muy bien. La variable que puede hacer el match, que puede de alguna manera aprovechar el crecimiento económico para tener unas mejores condiciones de vida y una mejor calidad de vida, es el empleo. Y en ese la tarea aún está pendiente. Por ejemplo, a pesar de que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas que existen en las ciudades principales del país, también tenemos una de las tasas de informalidad en el empleo más altas. Aquí tenemos 400.000 ocupados aproximadamente, de los cuales 200.000 se ocupan de manera informal. ¿Qué significa esto? Que son empleos de baja calidad que muchas veces no reconocen las condiciones mínimas de seguridad social y prestaciones sociales, y por lo tanto las condiciones de vida de estas personas que se emplean de esta forma no son las mejores. Muy bien, doctor Pretel, teniendo en cuenta que la política económica, en este caso del distrito, es definida como esa hoja de ruta para definir, en este caso, una posición competitiva como Cartagena, ¿cómo ve usted la implementación de esta política en una ciudad que es puerto, que tiene una apuesta como es logística, como es portuaria, en fin, y que tiene distintas matices en el que podemos trabajar también a través de otras apuestas? ¿Cómo ve usted la implementación de una política de desarrollo económico para Cartagena? Bueno, como decía mi compañero, evidentemente Cartagena tiene tres grandes motores de crecimiento económico. El puerto, que no es un solo puerto, son 50 puertos en la bahía. La industria, que además de la industria petroquímica hay más industria aquí. Y el turismo, basado en la simpatía que Cartagena tiene a través de su historia como patrimonio de la humanidad, y además Cartagena cuenta con el afecto de la gran mayoría de los colombianos, al punto que nosotros hemos muchas veces hecho campañas de que le demos a Cartagena algo más que amor. Esos tres motores de desarrollo a su vez han estimulado la inversión en la ciudad, el negocio de la construcción, y tenemos enormes proyectos en marcha, pero en contraste con todo eso, también tenemos una enorme pobreza. En el centro de pensamiento nosotros hemos estado estimulando la idea de que para cuando Cartagena cumpla 500 años, en el año 2033, deberíamos de tener una ciudad sin pobreza y una ciudad sostenible. Eso demanda inversiones que han sido bien identificadas en mejoramiento de vivienda, porque todo tiene que estar orientado hacia el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Debe haber mejoras en la dignidad de la vivienda, mejoras en la movilidad, mejoras en la seguridad, mejoras en la educación, que es vital, y en general debe haber una coordinación de todas las actividades. Ahí es donde aparece la necesidad de que en el distrito exista una secretaría especializada en la armonización de todos los elementos de producción económica. Eso se llama en otras ciudades, inclusive a nivel nacional, se llama Secretarías de Desarrollo Económico. Hemos estado proponiendo su creación, su implementación, para que desde esa secretaría, en complemento con las demás tareas del distrito, se estimule la articulación de todas las fuentes productivas de la ciudad y se mantenga siempre la meta de que todo debe ir generando
más empleo, menos pobreza, más desarrollo educativo y todos los frentes que hemos mencionado. Muy bien, digamos entonces que las políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejamos los asuntos públicos. Luis Fernando, en efecto, lo que dice el doctor Pretel, pues, y siendo consecuentes también con eso que usted menciona, el Centro de Pensamiento junto con el CEDEC de la Cámara de Comercio y distintos aliados, hemos venido trabajando en realizar unos coloquios para poder retroalimentarnos de todo aquello de lo que piensan las personas que de alguna u otra manera están vinculadas al sector productivo, a la academia, etcétera. Nos gustaría saber, de acuerdo a ese ejercicio de realizar esos coloquios, primero, ¿cuáles son esos lineamientos que se han establecido que serían como esos mínimos que debería tener la política de desarrollo económico para el distrito? Sí, yo antes quisiera detenerme un poco a responder por qué es necesaria una política económica para el distrito. Muy bien. Es decir, ¿por qué necesitamos una política económica? Sí. Si hemos crecido muy bien. Yo acabo de decir que el crecimiento económico pues ha estado por encima del crecimiento nacional con años donde hemos crecido casi cerca del 10%. Pero es que el problema está en que ese crecimiento no se irriga al resto de la ciudad. Y ya aquí mencionábamos que tenemos grandes problemas de pobreza, una buena parte de la población vive en condiciones de pobreza. Entonces la economía por sí sola no es suficiente, no genera las condiciones suficientes y necesarias para mejorar las condiciones de vida de los pobladores. Entonces la primera conclusión es, tenemos un buen desarrollo o hay un buen desarrollo económico, hay una dinámica económica propia en el territorio, pero lo que nos falta es mejorar esas condiciones o esos indicadores sociales. Que esa dinámica económica se irriga al resto de la población, a la mayoría de la población, que hoy en día no está pasando. Y por lo tanto se requiere esa política pública, pero si vamos a tener una política pública, ¿en qué debe consistir esa política pública? Correcto. ¿Cómo se construye? Entonces se parte de la base de que hay unos alineamientos, unos temas básicos de los cuales deben estar incorporados en la política. Uno de ellos es el tema, por supuesto, de la innovación, que hoy no puede faltar en ningún tema de política pública en materia económica. Tenemos también el tema de la transformación productiva. Los países que hicieron el milagro económico de los últimos 30 o 40 años lo hicieron a través de la transformación productiva. El desarrollo rural tiene que estar de la mano con el crecimiento de la ciudad. No podemos crecer de espaldas a nuestras zonas rurales. Y de ellos recibimos todos nuestros alimentos. Por lo tanto, debe haber un crecimiento de ciudad-región. También tratamos los temas de competitividad en esa política pública, los temas de emprendimiento dentro de la política pública. Estos son lineamientos generales que van a quedar dentro de los insumos de la propuesta que nosotros presentaremos a la ciudad para generar esta política pública. ¿Cómo se está haciendo esto? Estamos invitando a expertos, Centro Pensamiento y el CEDEC de la Cámara de Comercio de Cartagena, a que preparen una primera ponencia sobre las temáticas que acabo de mencionar. Y esa primera ponencia se somete a consideración de un grupo más amplio de expertos. Y este grupo más amplio de expertos enriquece la ponencia o el primer aporte que hizo el experto, y así de esa manera vamos construyendo de manera colectiva. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos tenido aquí unas visiones desde el empresariado, desde la academia, desde los centros de pensamiento. Ahora vamos a una visión muy importante, doctor Napoleón de la Rosa. Usted que fue secretario de Hacienda Distrital, que pues digamos ha pasado por todo, hay un recorrido muy importante porque también ha sido empresario. ¿Cómo ve usted esta iniciativa de trabajar la política de desarrollo económico para el distrito? Y a la luz de esos lineamientos que Luis Fernando nos está contemplando, ¿los considera que son los más adecuados o cuál sería su aporte teniendo en cuenta, pues, bueno, estuvo en la ANDI, es ahora empresario, fue también secretario de Hacienda? ¿Cuál es su visión? Bueno, primero que todo agradecerte, Paola, esta invitación. Un cordial saludo a mis compañeros y a toda la gente, las personas que nos están viendo. Yo me sumo a lo que decía el doctor Pretel y lo que decía Luis Fernando referente a la política económica. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención cuando fui secretario de Hacienda es tratar de sembrar una semillita para que en el plan de desarrollo y en los planes de desarrollo de ahora en adelante quede plasmado una política de desarrollo económico. Yo, corroborando lo que decía Antonio, es que Cartagena es ganadora en los tres sectores, eso todo el mundo lo sabe: turismo,
puerto y petroquímica, básicamente la industria. El problema es como ciudad no somos tan ganadores, ¿no? Claro. Entonces es el gran reto y yo creo que yo soy muy optimista en la calidad de la gente que tenemos para sacar esta ciudad adelante. Y yo creo que si logramos aprender las cosas buenas de estos tres sectores que compiten a nivel mundial, la ciudad debe prosperar. La ciudad está creciendo, la ciudad va a seguir creciendo. Infortunadamente, pues la pobreza no ha cedido como nosotros estamos esperando. El deber ser del gobierno, tanto distrital como nacional, es dar unas pautas y unos mecanismos de regulación para que pueda implementarse una política de desarrollo económico. Si no existen esos mecanismos de regulación y mecanismos de ese marco legal, va a ser muy complicado, porque la economía depende del mercado. Correcto. La economía depende del mercado. Uno no puede obligar a una empresa, uno no puede obligar a un comerciante a hacer X o Y. Uno tiene que darle condiciones para que la empresa pueda crecer. Entonces yo creo que el papel fundamental es que como distrito y como país, la política lo que puede plasmar, y sobre todo de la mano del Centro de Pensamiento, es esa hoja de ruta que tú estás hablando, donde estén los marcos legales y los marcos regulatorios para que se dé. Eso lo han hecho las grandes ciudades a nivel mundial. Y yo creo que estamos en mora. Yo creo que se arrancó desde hace 1 año y medio con el Centro de Pensamiento. Yo tuve la oportunidad como secretario de Hacienda de reunirme varias veces contigo y yo creo que, infortunadamente, en el sector público todo pasa muy rápido, ¿no? Total. Y se necesita una continuidad mínimo, unos 8 años para que la cosa funcione, y yo creo que dándole muy fuerte se puede dar. Muy bien. Seguimos con más de la ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Se deben alternar los dos combustibles para obtener un óptimo desempeño y cuidar el funcionamiento de los dos sistemas. Sin importar si es un sistema de lazo abierto o de quinta generación, estos equipos permiten que siempre el motor encienda gasolina y luego de algunos segundos y una suave aceleración se conmuten automáticamente a GNV. Esto permite que los dos sistemas de combustible se alternen y se mantengan habilitados para un normal funcionamiento. Leer con un buen café. Abrazar al gran amor. Cocinar juntos. Correr por la ciudad. Compartir sueños. Aprender. Sácale tiempo al tiempo y disfruta más tiempo para ti. En Aguas de Cartagena hemos habilitado más de 700 puntos de pago en toda la ciudad para que pagues rápido, cerca y seguro tu factura de agua. Cancela tu factura de agua en puntos de pago, Efecti, Vía Baloto, Gana Ya, Todo Pago Express, Cajeros ATH y Redevan. También en los almacenes de Cadena, Éxito, Olímpica, Carulla y Surtimax, en bancos y en nuestro portal www.aquacar.com. Ahora disfruta más tiempo para ti. Aguas de Cartagena. La ciudad, nuestro compromiso. La gente, nuestra prioridad. Desde el pasado 1 de julio de 2016, las oficinas de atención al usuario de Aguas de Cartagena no reciben pagos de facturas corrientes. Toma el control de tus servicios con la nueva app Confenalco. Descárgala en tu Play Store y consulta en ella lo relacionado con tu cuota monetaria, créditos de libranza, subsidio al desempleo, cupo crédito y Merca Express. Para descargarla, ingresa a la Play Store, busca nuestra app Confenalco y presiona instalar. Más información en www.confenalco.com. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilados por subsidio. Seguimos con la ruta del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, y hoy hablando del por qué es importante desarrollar una política de desarrollo económico para Cartagena de Indias. Es una ciudad que sin duda tiene muchos frentes, distintas apuestas productivas que hace de este Corralito de Piedra una ciudad muy interesante. Doctor Napoleón, entonces, teniendo en cuenta estos lineamientos que estamos trabajando, que se están trabajando con el CEDET, que realmente estamos hablando prácticamente de 9 lineamientos de innovación, de encadenamientos productivos, de empleo y pobreza. ¿Cómo ve usted efectivamente estos lineamientos? ¿Sí son los que deberíamos trabajar?
sí son efectivamente esos lineamientos los que de alguna manera van a dinamizar esa política o ese desarrollo económico para Cartagena de Indias? No, sí, definitivamente. Definitivamente, sobre todo la parte de la innovación es fundamental. La investigación y desarrollo es clave para el crecimiento económico de la región. Pero yo repito y quiero hacer énfasis en que en los marcos regulatorios y legales son lo que le va a dar ese piso a la política. ¿A qué me refiero con esto, Paola? Se han hecho a través de los años, se han diseñado incentivos. Por ejemplo, incentivos tributarios, uno que otro incentivo fiscal, para que las empresas se localicen acá, para que puedan expandirse. Y eso no ha funcionado de la mejor manera, no porque las empresas no tengan ganas, sino porque ha faltado ese marco regulatorio o porque no se le puede obligar a una empresa a crear 100 empleos, por ejemplo, y darle una exención tributaria. Entonces hay que buscar un equilibrio en el cual el empleo, que es la clave, pueda desarrollarse a través de mecanismos de incentivos, no tanto a que la empresa te cree el empleo, sino a que a través de la cadena de valor de la empresa pueda contratar empresas domiciliadas en Cartagena de 2 años para acá o de 3 años para acá, que su mano de obra, es decir, que su personal sea de Cartagena, y ahí sí darle los incentivos. ¿Sí me entiende? Esa es una política que ahí el gobierno distrital, que le alcanzamos a plasmar algo, pero como digo, las cosas pasan muy rápido, y yo creo que se puede trabajar unos incentivos en industria y comercio, principalmente aquellas empresas que contraten empresas y emprendimientos locales, un incentivo tributario. Y eso no te afecta la parte fiscal del distrito, porque muchas de las quejas, bueno, viene una empresa nueva, se da una exención y en 10 años es que va a pagar industria y comercio, mientras que la empresa que se instala, de pronto al principio no paga, pero la nueva genera empleo y sí paga. Entonces ahí empiezas a buscar el equilibrio en las finanzas públicas, que es lo que ha pasado. Yo creo que si el Centro de Pensamiento puede enfocarse en eso, sería un valor agregado a la política, porque es un marco regulatorio. Como distrito, infortunadamente, la experiencia, el distrito, para poder apuntarle a un desarrollo con dientes, tú tienes que apuntarle a los incentivos tributarios, y hay unos incentivos legales, básicamente. Y mientras que a nivel nacional tenemos otro tipo de herramientas. Nosotros estamos en un gobierno centralista, nosotros no somos un gobierno federalista. Total. Ojalá uno pudiera sentarse con un empresario que venga, mira, no te vayas para México, no te vayas para Guatemala, vente para acá que yo te hago una sesión de renta, de industria y comercio, de predial, de IVA. Infortunadamente no se puede eso. Nosotros tenemos como distrito unas herramientas un poco limitadas que tenemos que ser supremamente creativos, y este tipo de encadenamientos productivos con empresas que subcontraten empresas locales y apuntarle la fiscalización vía para que la Secretaría de Hacienda pueda verificar y otorgar el incentivo, pienso que puede ser una salida interesante. Muy bien, digamos que el gran paradigma que hay es que a veces cuando se construyen las políticas pueden llegar a tender a quedarse ahí y a que no se ejecutan precisamente porque no hay indicadores de medición, porque no hay recursos para poder implementar o desarrollar la política. Teniendo en cuenta lo que nos está diciendo, esas acciones nos gustaría para que todos los televidentes que nos están siguiendo puedan identificar qué de esas acciones pueden ser en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo, porque sin lugar a duda estamos pensando un horizonte al 2033. El 2033 cumplimos o se conmemora más bien los 500 años de fundada Cartagena de Indias, y también hay una agenda al 2030 de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan efectivamente tener mejores condiciones de calidad de vida. Entonces, teniendo en cuenta como todo este panorama, ¿cómo nos ayuda a clasificar, de acuerdo a lo que nos está diciendo, qué acciones son en un corto plazo, en un mediano plazo y en un largo plazo para efectivamente fortalecer esta política de desarrollo económico que tanto necesita una ciudad como Cartagena de Indias? Yo creo que hay que trabajar urgentemente en un proyecto de acuerdo de incentivos tributarios enfocado al encadenamiento productivo, no a la generación de empleo directo, aunque también se puede incluir,
Eso sería una acción urgente que con el Centro de Pensamiento ustedes podrían trabajar y con mucho gusto, no tengo duda que les puedo colaborar sin ningún problema. Eso ya, sobre todo a empresas de base, imagínate una empresa, las empresas de aquí contratan diseño de página web todos los días. Qué bueno que sería empresas que contraten las empresas de aquí y por esa subcontratación tiene unos incentivos. Así las empresas de zapatos, las empresas de químicos, las empresas de ropa, ese tipo de cosas te van afinando para que, ok, si yo le compro a la empresa local, esta empresa local genera empleo y yo me beneficio tributariamente. Esa es una acción. Sí, un segundo. Luis Fernando, vamos a hacer un paréntesis aquí. El grueso en este caso, el sector productivo, identificado a través del CEDEC, de la Cámara de Comercio, ¿cómo es? ¿Cómo es esa torta? La mayoría son grandes empresas, micro, pequeñas. ¿Cómo lo han identificado? Bueno, nosotros tenemos un tejido empresarial de aproximadamente 33.000 empresas ubicadas en Cartagena con registro mercantil activo, incluyendo las que están ubicadas en la jurisdicción de la Cámara, es decir, en los 18 municipios más del norte de Bolívar. En Cartagena estarán alrededor de 30.000, 31.000. Es básicamente un tejido empresarial muy parecido a lo que ocurre a nivel nacional, incluso en el mundo donde tenemos la gran mayoría son microempresas de tamaño micro, que se entiende por una microempresa, una empresa que genera menos de 10 empleos y que además tiene menos de 5.000 salarios mínimos en activos. Esos son el 91% del total de las 31.000 empresas. Tenemos un 7 o 8% que son pymes, pequeñas y medianas empresas, de las cuales el 6% son pequeñas y el 2% medianas, y menos del 1% son grandes empresas. Pero si tú miras la torta por el lado del patrimonio de los activos, casi el 100% del patrimonio se encuentra en manos de menos del 1% de las empresas, que es básicamente sobre las grandes, que es básicamente lo que ocurre también a nivel del ingreso de los hogares. Tenemos una alta concentración del ingreso, un coeficiente Gini por encima de 0.5 o cercano a 0.55, lo que significa es que buena parte del ingreso se encuentra concentrado en muy pocos hogares. Muy bien. Entonces, pero yo quisiera que me regalaras sí, un minuto para comentar algo que hablaba Napoleón. Vamos a hacer exacto. Bueno. Hay algo que sí es muy cierto, o sea, la política económica en países como el colombiano no depende únicamente de la región, del territorio provincial, es decir, en este caso de la ciudad o del departamento. La política económica especialmente viene desde el gobierno central, una política que se dicta desde la nación. Y es muy difícil hacer política económica desde los territorios, desde las ciudades, porque obviamente la política económica es la política fiscal y monetaria que está la monetaria centralizada en el Banco de la República. Entonces nosotros tendríamos que armonizarnos con el gobierno central, con la política económica nacional, que aquí en Colombia, y valga decirlo, desde el año de la década del 90 se desmontó toda la política industrial, o sea, aquí no tenemos política industrial fuerte, aquí se hizo un desmonte de la política industrial y lo que se buscó fue la competitividad en el mercado, que el mercado fuera, tratar de hacer que el mercado más competitivo para que de esta forma se desarrollaran mejor las empresas. Entonces, por ese lado, la política nacional casi que es nula en materia de política industrial. Entonces hay que hacer esfuerzos también desde el territorio. Napoleón planteaba una propuesta en materia de incentivos tributarios dirigidas a encadenamientos productivos. Yo recuerdo que el gobierno de la alcaldesa Pinedo, ellos presentaron una propuesta de reforma al estatuto tributario que incluía un paquete de incentivos, y parte de ese paquete de incentivos, de la propuesta de incentivos, iba orientada a fortalecer encadenamientos productivos, no solamente de empresas que llegaran a instalarse en la ciudad, sino las que ya existen. Porque cuando tú generas y esto puede ser muy polémico, pero es mi opinión, cuando tú generas incentivos tributarios solamente para empresas nuevas, estás generando una distorsión económica del mercado, estás generando un favorecimiento a empresas que vienen nuevas, mientras que las que están acá compitiendo desde hace rato no van a tener ese incentivo. Eso es una distorsión en el mercado. Entonces, esa propuesta que se planteaba en ese momento es una propuesta que se puede retomar y que se puede llevar nuevamente al Consejo Distrital. Y por otra parte, en materia de política pública en el distrito, en materia de desarrollo económico, ¿qué tenemos? Lo último que yo conozco fue lo que se hizo también en esa misma alcaldía, que fue la política de inclusión productiva, que era una política que buscaba que esa parte de la población de la cual hemos hablado, que no hace parte del mercado formal, sino que se inserta en el mercado de manera informal, se vinculara a nuestras apuestas productivas y a nuestro sector productivo formal. Pero se quedó corta. ¿Por qué se queda corta? Porque es que el sector productivo
como yo lo acabo de mencionar, todavía es muy débil en la ciudad. Entonces tenemos 33.000 empresas, eso significa una empresa por cada 45 habitantes, mientras que en otras ciudades como Bucaramanga se tiene una empresa por cada 15 habitantes. Es decir, aquí necesitamos más emprendimientos, pero más emprendimientos de calidad. En Cartagena se crean alrededor de 8.000 empresas cada año en la Cámara de Comercio. Al año siguiente ya 4.000 no regresan a renovar, porque no son emprendimientos... Su ciclo de vida es muy corto. Sí, porque son emprendimientos que se hacen por supervivencia y no tienen un plan de negocio para atender unas necesidades básicas. Nosotros estamos proponiendo en estos lineamientos que estamos haciendo, que ya se han identificado a través de unos estudios cuáles son los bienes y servicios que están demandando las empresas locales y que no están comprándolos a empresas locales, sino que vienen de afuera. Si tú identificas eso, desde la administración pública se pueden generar una serie de convocatorias para emprendimientos de alto impacto local que reúnan ciertas condiciones y se les puede ofrecer capital semilla a esos emprendimientos siempre y cuando cumplan con una serie de indicadores. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Volvemos, doctor Napoleón, sí, haciendo el mismo ejercicio. Entonces, ya tenemos una acción a corto plazo, mediano y largo plazo, que identifica en el marco de este ejercicio de la política de desarrollo económico. Yo creo que de todas maneras, aparte de lo que planteaba de trabajar fuertemente en ese acuerdo, yo hiciera mucho énfasis en una discusión que a veces no se da, que es un poco de trabajar analizando el esquema de federalismo fiscal. Cartagena produce a nivel de IVA, declaración de renta, derechos de aduana, una cantidad de impuestos nacionales que se recaudan aquí en Cartagena, una cifra bastante importante. Estamos hablando de que es una de las ciudades que más produce. Todo barco que llega, tú cuando pagas el IVA en el centro comercial, cuando haces la declaración de renta, la retefuente cuando te pagan el salario, y tú vas sumando y es una cifra que es casi 7 veces más a lo que uno recauda como industria y comercio predial. Ahora, la nación, ¿qué hace? La nación devuelve ese recaudo en educación, salud y saneamiento básico. Correcto. Y tenemos una presión social muy fuerte, y de hecho la ola migratoria está presionando fuertemente. Por supuesto. De Venezuela y otras regiones, porque Cartagena tradicionalmente fue la ciudad pacífica que todo el mundo se venía para acá. Entonces, yo creo que, aparte de la política económica que está enfocada a la parte productiva, empleo, generación de espacios productivos, es retomar un poco la discusión de la autonomía regional, enfocarse en la descentralización y buscar unos mecanismos en el cual nosotros pudiéramos en algún momento disponer de unos recursos de manera directa que se producen aquí en Cartagena. Mira, por más esfuerzo que nosotros hagamos, nosotros con Barranquilla, la diferencia era hasta hace un año de 60 millones de pesos en ingresos corrientes, pero todavía tenemos unos recursos que podemos seguir aprovechando. Entonces yo creo que la armonización... ¿Cómo cuáles? El tema de los recursos de la tasa ambiental, ¿no?, que no se administran aquí en Cartagena. Esos son unos recursos que de pronto bien proyectados uno puede hacer unos proyectos ambientales a 10 años. También temas de plusvalía que hay que trabajar. La valorización hay que explotarla. Hay una serie de cosas que trabajarlas fuertemente y de la mano con la armonización nacional, de buscar algo de mayor autonomía, pienso que puede ser la clave para romper el ciclo de pobreza, porque los esfuerzos tributariamente, Cartagena ha crecido mucho. El problema es que a veces no se ve dónde va, ¿sí me entiende? Porque hay tanta demanda y tanta cosa, que por más que produzca, tú quieres ver la solución ya, pero se necesitan muchos años de continuidad. Y yo creo que no es ir al gobierno a decirle, mira, por favor, danos plata. No, un momentico, Cartagena produce tanto. Claro. Y necesitamos de alguna manera, aparte de educación, salud y saneamiento básico, porque la educación se va para pago docente, la salud régimen subsidiado, y saneamiento básico básicamente para pagar los subsidios de agua y aseo. Entonces necesitamos, bueno, señores Nación, ¿qué hubo? ¿Qué nos dan? Protección contera, que yo terminé de estructurarlo financieramente, a pesar de eso, si no poníamos plata, la Nación no nos da. Claro. Entonces yo creo que es un diálogo interesante, como decía Luis Fernando, armonizar la política económica con la Nación, porque Cartagena es una ciudad muy importante para el país. Muy bien, vamos a comerciales y ya seguimos con más de La Ruta en el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.
Toma el control de tus servicios con la nueva app Confenalco. Descárgala en tu Play Store y consulta en ella lo relacionado con tu cuota monetaria, créditos de libranza, subsidio al desempleo, cupo crédito y Merca Express. Para descargarla ingresa a la Play Store, busca nuestra app Confenalco y presiona instalar. Más información en www.confenalco.com. Confenalco y tú, siempre juntos. Vigilados por subsidio. Leer con un buen café. Abrazar al gran amor. Cocinar juntos. Correr por la ciudad. Compartir sueños. Aprender. Sácale tiempo al tiempo y disfruta más tiempo para ti. En Aguas de Cartagena hemos habilitado más de 700 puntos de pago en toda la ciudad para que pagues rápido, cerca y seguro tu factura de agua. Cancela tu factura de agua en puntos de pago, Efecti, Vía Baloto, Gana Ya, Todo Pago Express, Cajeros ATH y Redevan. También en los almacenes de Cadena, Éxito, Olímpica, Carulla y Surtimax, en bancos y en nuestro portal www.aquacar.com. Ahora disfruta más tiempo para ti. Aguas de Cartagena. La ciudad, nuestro compromiso. La gente, nuestra prioridad. Desde el pasado 1 de julio de 2016, las oficinas de atención al usuario de Aguas de Cartagena no reciben pagos de facturas corrientes. Se deben alternar los dos combustibles para obtener un óptimo desempeño y cuidar el funcionamiento de los dos sistemas. Sin importar si es un sistema de lazo abierto o de quinta generación, estos equipos permiten que siempre el motor encienda gasolina y luego de algunos segundos y una suave aceleración se conmuten automáticamente a GNV. Esto permite que los dos sistemas de combustible se alternen y se mantengan habilitados para un normal funcionamiento. Continuamos con más de la ruta en el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar, y esta oportunidad es para Jaime Bonet, quien es gerente del Banco de la República aquí en Cartagena. Jaime, estamos hablando de las finanzas públicas de Cartagena de Indias. ¿Qué conclusión podemos arrojar en este panel de cómo están las finanzas públicas del distrito, efectivamente para cumplir con una política de desarrollo económico? Bueno, yo diría que hay 3 mensajes importantes sobre finanzas públicas. Uno, el primero tiene que ver con que el distrito de Cartagena tiene unas finanzas públicas relativamente sólidas, tiene unas finanzas públicas que no muestran grandes problemas de endeudamiento ni problemas de financiamiento de las finanzas públicas. Yo creo que hay una estabilidad ahí en las finanzas públicas. El segundo mensaje es que si bien el distrito, el gobierno central del distrito tiene esas finanzas públicas, el último informe de viabilidad fiscal que hace el Ministerio de Hacienda sobre el distrito de Cartagena muestra algunos nubarrones dentro de los entes descentralizados. Entonces el gobierno central del distrito anda bien, digamos estable, pero el gobierno descentralizado, de acuerdo con el informe de viabilidad fiscal, presenta algunos problemas. Hay varias entidades descentralizadas mostrando déficits el año pasado, al cierre del 2017, y yo creo que eso es importante tener en cuenta para la ciudad, porque al final esos entes descentralizados son propiedad del distrito de Cartagena. Entonces, si hay algún desfinanciamiento, el distrito tendría que entrar a cubrir esas deudas. El tercer punto que me parece importante mencionar es que las finanzas se han quedado quietas. Los ingresos del distrito de Cartagena andan rondando un presupuesto que anda ejecutándose por alrededor de 1.5 billones, algunos años en 1.6, algunos en 1.3, pero digamos que en los últimos años ha rondado los 1.5 y ahí va, se queda, sube y baja algunos años, pero está rondando ese monto. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que la ciudad no ha hecho un avance en aumentar su presupuesto, en aumentar sus ingresos fiscales para poder cubrir las necesidades de inversión que tiene el distrito. Entonces, por las comparaciones que son requeridas o necesarias, aunque son odiosas, si uno mira, por ejemplo, Barranquilla, hace 10 años el presupuesto de Barranquilla y Cartagena eran similares. Hoy en día el presupuesto de Barranquilla duplica al presupuesto de Cartagena.
Entonces, digamos, eso es para tener una dimensión de cómo la ciudad se ha quedado en temas de generación de ingresos que se requieren para atender las necesidades de inversión que tiene la ciudad. Jaime, ¿por qué considera usted que debiéramos tener una política de desarrollo económico para Cartagena de Indias? Bueno, yo creo que una política económica para lograr avanzar en la ciudad, una política económica que permita generar, por ejemplo, generar empleo formal. Uno de los problemas que tiene actualmente la ciudad es el tema de la informalidad laboral. Una de las cosas que más lleva, cuando se miran las estadísticas de pobreza, una de las razones para que exista una alta pobreza en Colombia y particularmente en Cartagena es la alta informalidad. El tener un empleo informal lleva a la persona a bajos ingresos y a pobreza. Eso es un problema nacional, no quiero decir que es exclusivamente en Cartagena. Cartagena está por encima del promedio. Hay sectores de la ciudad económicos, como por ejemplo el comercio, donde el comercio tiene unas informalidades del 80% en el empleo. Entonces se necesitan políticas que ayuden a reducir esas informalidades, a reducir la pobreza en general, una política económica que ayude a reducir la pobreza de la ciudad. La ciudad ha venido con un dinamismo relativamente bueno, ha venido creciendo su economía en los últimos años y sus indicadores de pobreza, hay que decirlos, también han bajado, pero todavía la ciudad tiene una tarea pendiente en temas de pobreza. Y la política económica debe ir orientada también a atender esas necesidades de pobreza, de inversión para reducir la pobreza que tiene la ciudad. ¿Ves con buenos ojos el crecimiento económico para desarrollar una política en Cartagena de Indias? Bueno, los trabajos que se han hecho aquí en el Banco de la República, el Centro de Estudios Económicos Regionales, muestran que Cartagena ha tenido un dinamismo importante en su economía en los últimos años. Ese dinamismo está muy ligado, uno, al tema de la refinería. Reficar definitivamente cambió la industria de Cartagena y Reficar es una inversión muy grande que en estos momentos ya está en producción y ha hecho que la industria crezca. Las cifras recientes, aún eliminando Reficar, para Cartagena y para el Caribe, muestran que la industria viene en un buen desempeño en los últimos 2 trimestres de este año y eso hace que Cartagena tenga un comportamiento en temas industriales bastante bueno. También el sector turístico ha venido mostrando un comportamiento muy positivo. La ocupación hotelera, que es un indicador del turismo, está alto. O sea, se mantiene en una tendencia por encima de una ocupación hotelera que ronda el 70%, que es un buen indicador y que se mantiene en los últimos años. Eso hace que Cartagena también tenga un dinamismo en el sector turístico. El sector portuario muestra un comportamiento también muy positivo, un crecimiento en el movimiento de carga por el puerto. Entonces, esos 3 sectores hacen que Cartagena tenga un dinamismo bastante fuerte frente al resto del país. ¿Qué hay que trabajar ahí? Pues que, como le decía, hacer que ese crecimiento también se vea reflejado en mayor empleo, en menor pobreza, en mejores indicadores sociales de la ciudad, que es donde tal vez hay las mayores debilidades para la ciudad. Muchas gracias, Jaime. Continuando y evaluando un poco las apreciaciones de nuestros panelistas, doctor Pretel, y teniendo en cuenta lo que el doctor Napoleón de la Rosa nos está diciendo, en definitiva necesitamos fortalecer el fisco de Cartagena de Indias. ¿Usted qué piensa de eso? Plenamente de acuerdo, y quiero ponerle un ejemplo a la teleaudiencia que nos está viendo, porque todos tenemos conciencia de que aquí existe una isla que se llama Tierra Bomba. Tiene 2.000 hectáreas. Señores televidentes, Boca Grande, Castillo Grande y El Laguito son 90 hectáreas. O sea, Tierra Bomba es 20 veces el tamaño de esa zona, que es la que más aporta recursos de predial y recursos locales para fortalecer las finanzas del distrito. Pues pásmense ustedes, queridos televidentes, Tierra Bomba casi no aporta nada. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de propiedad de la tierra y porque no tiene un plan de usos de la tierra. Lo que le da valor a las tierras
son los planes de ordenamiento territorial. Si uno tiene un terreno y no le dicen nada de lo que se puede hacer allí, entonces no puede invertir. Tierra Bomba es una alcancía gigantesca para Cartagena. Yo le recomendaría a la alcaldía y al gobierno municipal que miren cómo sacarle recursos a Tierra Bomba, con la certeza de que de allí pueden salir muchísimos más recursos que los que hoy está recibiendo Cartagena, focalizándonos en un solo tema. Muy bien, casi que en paralelo, doctor Napoleón, nosotros lo que necesitamos también trabajar es una política fiscal. Esa sería otra de las conclusiones que hoy arroja esta reflexión, este debate. ¿Qué otra acción pudiéramos establecer en un largo plazo teniendo en cuenta su experiencia? Yo creo que hay una acción de corto plazo que por lo menos sirvió mucho, que es las conservaciones catastrales o conservaciones dinámicas. Anteriormente lo que se hacía para actualización catastral era que muchas veces, bueno, por norma se tiene que hacer cada 5 años, pero en muchas ciudades lo que se hace, bueno, esta persona, este avalúo de esta vivienda vale tanto, le voy a subir el valor, y se actualizaba el valor, y así pasaba con muchos. Pero quedaban una cantidad de predios que nunca se metían a la base catastral. Sí. En el último año logramos incluir casi 16.000 predios adicionales, y yo creo que si el gobierno distrital de ahora en adelante tiene la misión de incluir casi entre 10.000 y 12.000 predios, porque hasta hace 2 años faltaban 30.000 que no estaban incluidos en la base catastral, es que lo importante no es que el mismo pague más, sino que los que no paguen, paguen. Por supuesto. Y ahí incluye lo que dice Antonio. Correcto. Y meter a los de Tierra Bomba también. Porque tú pasabas por una esquina el año pasado y veías una casa. Y a los 6 meses veías un edificio de 3 pisos. Pero en la base catastral del CODACI estaba solamente una casa. Entonces, la tarea es que nos sirvió mucho porque la facturación del predial de un año a otro se incrementó casi 40.000 millones de pesos. La facturación, obviamente, el recaudo más o menos estaba entre el 50 y el 51%, y si esa conducta se mantiene siempre, porque la actividad edificadora siempre está creciendo, pero lo importante es que en tiempo real se den las conservaciones catastrales o conservación dinámica, y no esperar cada 5 años a las actualizaciones catastrales. Sí, muy bien. Efectivamente, desde el ejercicio de poder saber qué estaba haciendo Bogotá, qué estaba haciendo Medellín en materia de política de desarrollo económico, hay una reflexión muy importante que nos arrojó el hecho de estudiar estos dos casos. Y es que tienen una fuente de financiación muy importante para poder efectivamente desarrollar los lineamientos o los programas que se establecen en los lineamientos de esta política. Luis Fernando, en el caso de Bogotá, pues la Cámara de Comercio de Bogotá es una gran dinamizadora de ella, ¿sí? Y en el caso de Medellín, las empresas públicas de Medellín también. En el caso de Cartagena, la Cámara de Comercio, ¿cómo puede abonar o generar también o poner su granito de arena a este ejercicio de política de desarrollo económico, que sin lugar a dudas es una prioridad, ¿sí? Para una entidad como la Cámara? Bueno, las cámaras de comercio no solamente aquí en Cartagena, sino en todo el país son unas agencias de desarrollo local, también sirven para facilitar el desarrollo. De hecho, la Cámara tiene diferentes programas, diferentes proyectos que facilitan el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la competitividad y la innovación. Pero esos programas no son suficientes, es decir, la Cámara cuenta con unos recursos que son limitados, que para poder atender toda la población empresarial que tiene Cartagena y además todos los nuevos emprendimientos que se necesitan generar, los recursos no son suficientes. Por tanto, es que se necesita una política pública de desarrollo productivo, porque se necesita poner más recursos, inyectarle más recursos a esa política de la mano del fortalecimiento también de las finanzas públicas del distrito, que el distrito pueda aumentar sus recaudos tributarios. Yo quisiera decir lo siguiente: estamos claros que se requiere una política pública de desarrollo productivo. Estamos claros que esa política pública de desarrollo productivo debe concentrarse en la generación de más y mejor empleo, es decir, empleo de calidad, para que de esta forma se puedan mejorar las condiciones de vida de los cartageneros. ¿Y por qué más empleo? Lo que tenemos hoy no es suficiente, ya hemos dicho, el actual sector empresarial en Cartagena solamente puede generar el 50% de los empleos que se generan en la ciudad.
Es decir, solamente son 50% de empleos formales, el resto es informal. Por lo tanto, esa política pública debe estar orientada también a generar más emprendimiento, a generar mayor transformación productiva para que puedan haber más empresas en otros sectores en los cuales hoy no estamos. Ya hemos dicho, aquí tenemos el sector industrial que está concentrado en la refinería, petroquímico, plástico y algo de alimentos. Tenemos el sector logístico portuario y el turismo, pero esos no han sido suficientes. Se necesitan dar el salto hacia otros sectores que nos permitan de alguna manera cerrar la brecha que tenemos con el interior del país y con el mundo. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Una muy buena reflexión para concluir este panel. Doctor Pretel, una última reflexión y pasamos por último con Napoleón. Necesitamos fortalecer las finanzas del distrito para poder realizar tantas cosas que hay que hacer. Y fortalecer las finanzas es tener una muy adecuada política de desarrollo económico, por lo tanto ese es uno de los objetivos de muy corto plazo que queremos proponerle al gobierno distrital. Vamos a fortalecer la política de desarrollo económico del distrito. Muy bien, muchas gracias, doctor Napoleón. Yo considero que es urgente abrir el debate y ojalá consolidar la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico o Crecimiento Económico. Bueno, ya el nombre lo dejo a los expertos. Muchos hablan también económico y desarrollo sostenible. Pero la Secretaría, uno podría llamar como Secretaría de Economía, algo así, ¿no? Sí. Una Secretaría de Economía y Desarrollo para que la hoja de ruta se mantenga independientemente de los gobiernos de turno, ¿verdad? Correcto. Y poder, los japoneses en algún momento dijeron, en el año 1970 tenemos que nuestro empleo tiene que ser tanto, nuestro crecimiento económico tanto y nuestra inflación tanto. Yo creo que como Cartagena, yo creo que con esa secretaría se puede articular, obviamente con el impulso de la Secretaría de Hacienda, que deben ser como dos secretarías hermanas, para que una alimente a la otra, pueda enfocarse y tener unas metas claras. Lo que decía el doctor Pretel, en 2033, poder tener ese sueño de manejar unas buenas finanzas que se vean reflejadas en el crecimiento económico de la ciudad y en el desarrollo. Muy bien, porque nos interesa la calidad de vida de los cartageneros, de los bolivarenses. Seguiremos trabajando desde el Centro de Pensamiento en la generación de conocimiento, en esta apropiación social del conocimiento que realizamos a través de este programa que se hace viable realmente gracias a nuestros aliados y por supuesto en lograr impactar en la política pública de nuestro territorio. Seguiremos construyendo muchos más programas de la ruta gracias a ustedes y ustedes televidentes que nos siguieron en este programa. Muchas gracias.